Buenas tardes, Nerio. Eh, bueno, la presentación de mi proyecto es una propuesta de un sistema para controlar SIM cards end-to-end para las alarmas en la empresa First Security SA. Actualmente posee muy bajo control, la verdad que nulo, por lo tanto requiere y consideré que era una buena expectativa poder generar un proyecto de control en esa materia. Bueno, como vimos, la empresa First Security es una empresa de seguridad integral privada, la cual posee sucursales en todas las principales ciudades del país y pretende abarcar a futuro, por supuesto, todo el mercado nacional. La actividad económica son básicamente servicios de seguridad integrales, los cuales involucran guardias, alarmas, cercos eléctricos, eh, también algunos proyectos a medida según requerimiento de cada cliente. Una reseña histórica de la empresa es que es una empresa creada en el año 2003 con el servicio de provisión e instalación de alarmas domiciliarias. En ese momento venía saliendo de una división donde CPS, que es la sigla que acompaña a First Security en su razón social, era un dealer de AET. Luego, obviamente, al separarse tuvo que iniciar su propio negocio. En el año 2003 se constituye la empresa. Luego, el año 2004 inicia los servicios de guardia, ya como nicho, pero era una unidad de negocio menor. Luego se transforma y se expande a un área de proyectos, un área también de cerco eléctrico, y se van creando sucursales, entre ellas la de Valdivia, la de Talca. A su vez, cada oficina se va subdividiendo en áreas de negocio y se establecen oficinas que atienden a ciertos clientes. El organigrama de la empresa, como vemos acá, está compuesto desde el vicepresidente ejecutivo, luego la gerencia general, luego ellos reportan a un directorio y a su vez ahí se definen las diferentes gerencias que componen la empresa. En este caso, para este proyecto nosotros nos estamos enfocando en la seguridad electrónica y específicamente en el departamento de alarmas, que tiene un jefe de alarmas. Con respecto a dentro del área de alarmas tenemos la jefatura de alarmas, que depende de los técnicos de planta, los técnicos externos y por supuesto la administración de instalaciones. Es un área relativamente nueva que se ha creado hace poco tiempo, que debe llevar el soporte administrativo. Sin embargo, creo que la empresa ha cometido un pequeño error en ese sentido, porque ha puesto en el área de administración de instalaciones a gente que es técnica. Por lo tanto, desconocen todo lo que es el soporte administrativo, no le dan la suficiente importancia, lo cual crea conflictos con el back office. El back office tiene que soportar una operación, que como lo vamos a ver más adelante es parte del desarrollo del proyecto. También en la descripción del problema, a raíz de lo que comentaba recién, tenemos que hay una incertidumbre sobre la existencia de SIM card, la cantidad existente instalada versus la que se van dando de baja. Como toda empresa de servicio, entran y salen clientes. Eso implica hacer ciertos procedimientos y específicamente en esta área no se ha detectado que no tienen idea de cuáles son los clientes que salen mensualmente y cuáles son los que entran. Y este proyecto pretende solucionar un poco ese problema y esperemos que dé resultado, porque de verdad que yo trabajo en la empresa, por lo tanto pretendo implementarlo. Las causas posibles que se han detectado en las reuniones son solicitudes informales de SIM card, es decir, si en stock hay 100 SIM card, solicitan 30 SIM card, pero después de eso, en la medida que aparecen los requerimientos, el cliente van instalando, pero no dejaban registro. En cuanto a solicitudes, en cuanto a otra causa, también están las solicitudes de cantidades fijas antes de ser negociadas. Por ejemplo, el área tecnológica pide, ok, necesitamos 100. ¿Dónde se van a instalar? No lo saben. También tenemos una inexistencia de control. Es redundante lo que dije, pero efectivamente es lo que pasa. Hay una inexistencia de control e individualización de las SIM card, donde a qué cuenta de cliente quedan asignadas. Las consecuencias, por supuesto que hay altas y bajas de servicios reales al momento desconocida. No se tiene una mayor certeza de cuáles son las altas y son las bajas. Simplemente llegan ciertos requerimientos vía, por ejemplo, reacciones en demora en atención cliente, que a su vez generan reclamos por bajas de servicio a clientes activos realizados. Lo que describía recién, pasa que muchas veces el área tecnológica da de baja cuentas
se hace todo el procedimiento, se manda a la compañía, se dan de baja. Como no saben que estaba dentro del parque contratado, al dar de baja, se cortan los servicios de comunicación con el cliente, y el cliente se da cuenta porque la alarma empieza a emitir alguna alerta de que está desconectada y no están llegando las alarmas al área de monitoreo, y ahí se detecta. Entonces es uno de los problemas más recurrentes. Por otro lado está el tema del pago mensual a la compañía de teléfonos. En este caso son dos, se trabaja con Movistar y se trabaja con Entel. El problema es que llega un detalle de pago, un detalle de líneas que son asociadas a las SIM cards, y efectivamente no se sabe efectivamente qué es lo que está vigente o no. Efectivamente, suponiendo que fueran 4.000 cuentas y tenemos 4.000 SIM cards cobradas, probablemente hay un porcentaje de entre 300 a 1.000, incluso 700, que puede que estén desactivadas y que sean clientes que hayan dado de baja y que efectivamente tal vez no se hizo la gestión administrativa de poder darla de baja con el procedimiento completo. Entonces se está pagando una factura por servicios que no están contratando y que tal vez ya no existen. Y eso también es un problema porque se trata de costos fijos, no se cobra por impulso de información que se envían. Entonces, seguramente la empresa está incurriendo en una ineficiencia en costos. El esquema del área actual, por supuesto que habla de una solicitud de SIM card para stock. Hay un despacho de SIM card que manda a la compañía el proveedor de N2M. A su vez se recibe la custodia física de la SIM card y luego se manda paralelamente un informe de la disponibilidad de la SIM card a la empresa, al área de alarma, para que hagan uso de ella. Y ahí es donde se pierde el feedback y todo el control. Se recibe la solicitud de entrega, por supuesto, una vez que llega la custodia física de la SIM card. Si hay una respuesta positiva, por supuesto, el área de los técnicos recibe la SIM card, realiza prueba, se activa y finalmente ahí ocurre el término del proceso. El objetivo general, por lo tanto, de este proyecto es proponer un sistema para controlar SIM card end-to-end para alarmas. Por otro lado, los objetivos específicos son diagnosticar el proceso actual de control de existencia de SIM card, diseñar un sistema de control de SIM card y proponer un proceso de control de SIM card. Cabe destacar que este proyecto es solamente una propuesta, por lo tanto no consta en la fase de ejecución. Cuando nosotros realizamos este proyecto, hasta inicio, el diagrama GAM era este. Por lo tanto, hasta el 17 del 8 se entregaba la primera presentación y ahora se ha hecho la segunda presentación. Metodología utilizada, básicamente, como es un proyecto que fue desarrollado en fase de propuesta y no de ejecución, no tengo metodologías mayores que exponer en este sentido, dado que se trata de una propuesta de solución a la inexistencia que va a ser, yo lo tengo que presentar en un par de semanas, después de una reunión de directorio. He tenido muy buena acogida y creo que la empresa lo va a optar a contar del año 2020, a contar del 1 de enero, porque consideran que es necesario. Obstáculos o problemas encontrados: principalmente un área enfocada solo en las competencias y actividades técnicas. Estamos hablando del área técnica, específicamente el sector de alarma. Hay una baja cultura administrativa, por lo tanto se infiere que hay un bajo control administrativo. A su vez, hay una muy baja valoración de la gestión de back office. Eso quiere decir que no tenemos un back office necesario en esa área que controle. Hay una poca proyección de consecuencias futuras por no controlar la existencia de SIM card y sus altas y bajas al detalle. Pueden existir muchos reclamos por esta causa. Diferente, no lo sabemos porque a futuro pueden ocurrir muchas cosas, pero el más conocido es que se den de baja cuentas y al no haber un control puede generar reclamo de cliente. Y nosotros sabemos que la publicidad de boca en boca es una de las que más se transmite y da efecto muchas veces en los mercados. Por lo tanto, es súper importante cuidar la postventa, y una de ellas es estar claros de que las consecuencias futuras por no tener este control pueden ser comercialmente muy nefastas para la empresa. En el área tecnológica, la empresa posee muy arraigado el concepto de producir a cualquier costo. Es decir, se produce la necesidad, el requerimiento de un cliente que llega a la empresa y hay que satisfacerlo a toda costa. Se pasa por alto todo el control administrativo que debe tener. Dicen, la frase después lo hacemos, después arreglamos el tema control, y la verdad que
yo considero, y en las reuniones que tuvimos con el área, es que eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tiene que dar importancia a la mantención de controles, que efectivamente, como expliqué hace un tiempo atrás, podría generar además en el análisis costos ocultos, dado que se puede estar pagando por servicios que en realidad no estamos recibiendo porque ya no existen, sobre todo en el control de la SIMCAR. El formato de entrega a la empresa fue realizado al jefe del área en una presentación muy parecida a esta, pero obviamente omitiendo los detalles de la asignatura, y en un formato de empresa con logotipo Fair Security, de lo que pretendo hacer en este proyecto. Se entrega un prototipo de planilla identificatoria, tanto del área de control de los proveedores, es decir, se hace un cotejo uno a uno, línea a línea, lo que se cobra, versus lo acordado comercialmente con la empresa, y por otro lado, una planilla que es operativa, que es de control de existencia, donde la idea es también cotejar lo que llega por la factura, lo que está cobrando versus lo que está activo. Por lo tanto, requiere de que se mantenga al día también las altas y bajas en ese sentido. Se entregará, por supuesto, como estamos en una fase de propuesta, y para efectos de asignatura es lo que yo planteo acá, se entregará un informe de procedimiento a seguir para implementar la propuesta, por supuesto con flujogramas en Visagi y sustentado en un documento formal en el formato de la empresa. ¿Okay? Nosotros tenemos ciertos formatos, yo he creado un par de formatos para mi área específica, pero tratándose de un proyecto que involucra a otra área, voy a aplicar ese concepto y voy a proveer de un sistema de provisión de un procedimiento que diagrame paso a paso lo que se tiene que hacer en el control de la SIMCAR. Los aportes que considero yo del alumno durante la práctica, lo cual fue conversado y fue analizado con el jefe del área, que es Alfredo Rivero, es la elaboración de los procedimientos base, que dado que yo trabajo en este mismo lugar, por supuesto va a facilitar un poco realizarlo, y como había dicho anteriormente, un modelamiento de dicho procedimiento en Visagi. A su vez, se van a diseñar las planillas de control de costo, que ya se desarrollaron y se avanzaron bastante, están prácticamente terminadas en esta fase del proyecto. Sobre todo el tema de la facturación, que ya se realizó la primera cuadratura con los cobros del mes de julio, y fue todo un éxito porque efectivamente se pudo dejar la existencia de lo que se está cobrando, está de acuerdo en la tarifa unitaria, además de la cantidad, y que las líneas correspondan. De eso se infiere también el diseño de la planilla de control de existencia de SIMCAR, ¿okay? Que esa no va a tener valores, sino que va a ser línea que se cobra versus la línea que tenemos que nosotros efectivamente mantener en existencia, que sean totalmente relacionales. Y por supuesto también el otro aporte importante ha sido la exposición y participación a toda el área que se involucra en esta cadena que se determinó tiene que estar presente en este control, de la importancia de un sistema de control de SIMCAR y los alcances de este proyecto, que si bien es cierto su ejecución no es de gran complejidad, sí creo que puede tener mucho impacto en cuanto a dar una idea y dar una clara visión de lo que significa tener un soporte, y que no hay que dejarlo de lado, hay que darle la importancia que requiere el tener un control de esas características, y porque eso va a aplicar también a otros procedimientos. Se espera que la metodología se aplique también a otras áreas donde tal vez van a cambiar los productos, van a cambiar los elementos a controlar, pero bajo la misma lógica de darle importancia al soporte administrativo, porque cuando existen problemas, el soporte administrativo es el que podría entregar soluciones. Si no existe, la verdad que no hay información y no se puede hacer absolutamente nada al respecto, y representa un problema. Aprendizaje adquirido. En ese sentido, yo creo que interactuar y conseguir, en función de lo que había dicho anteriormente, conseguir la interrelación entre departamentos diferentes de la empresa que involucran un mismo sistema. Acá tenemos el área de operaciones, un área administrativa, tenemos un área operacional, y por supuesto también un área técnica que tiene que también reportar de vuelta cómo, cuándo y dónde fueron realizadas las instalaciones, y ahí después viene de vuelta el poder hacer el check administrativo. También la necesidad de fomentar el concepto de colaborador interno, o también llamado cliente interno, que es decir, cómo impacta mi trabajo a través de la reafirmación de la virtud del trabajo en equipo, cómo yo puedo resaltar esas virtudes de que el trabajo en equipo afecta a todo,
Es decir, puede que yo mi trabajo diga, ok, que mi trabajo no afecta directamente a un área determinada de la empresa, y te das cuenta que al analizar la trazabilidad de las cosas que se van haciendo y cuando existen problemas, sí me impactan y sí pueden impactar áreas que son muy diferentes a la nuestra. La empresa tiene muchas áreas, la verdad que administrativamente son cerca de 140, 150 personas, 160 personas de diversas áreas, por lo tanto nos damos cuenta que en primera, segunda, tercera derivada impactan de alguna forma, y el trabajo de ellos en el nuestro también. Y por supuesto el otro aprendizaje importante es el desarrollo de competencias motivadoras a los intervinientes con respecto a las virtudes del proyecto, que va de la mano tal vez con el primer aprendizaje o el segundo, en que la interacción, resaltar las virtudes de de todo el soporte administrativo, de llevar un control de gestión, de llevar un control de inventario de cosas, pueden ser en este caso tarjetas, llevar un correcto stock de ellos, y que la información fluya entre los departamentos de acuerdo a cómo esté determinados los procedimientos, es de suma importancia. Eh, Creo que se logró en gran parte, creo que la gente entendió que esto es importante, que esta metodología de trabajo es muy importante y que les va a servir y se puede aplicar a cualquier rubro. Principalmente en cuanto a la bibliografía, estuve consultando algunas aplicaciones de Excel para ver cómo podían aplicarse a realizar y desarrollar sobre todo las dos planillas de control. Y en la misma línea también me apoyé en un artículo de internet de todo sobre Excel, cómo crear un inventario en Excel en 5 sencillos pasos. Esta ha sido mi presentación y creo que puedo haber conseguido un buen resultado de mi proyecto. Buenas noches y gracias por su atención.